¿Lo están viendo el Power? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ya vimos el concepto de exergía como ese calor que recibía un sistema podía transformarlo en un calor útil o disponibilidad de calor, o también llamado exergía, y de calor no útil o energía. Y habíamos visto cómo el calor podía de una manera de transformar el sistema, una manera de tener esta energía, el sistema, y esa energía transformarla en exergía a través de la variación de temperatura, que es la fuente que nos determina la variación de calor, la variable que nos determina la variación de calor, que es la temperatura. También podemos tener alguna variación en su entropía, y lo que nos determinaría cuál es esa cantidad de energía que se puede aprovechar desde el punto de vista del calor. Hoy veríamos cuando un sistema tiene una variación en su presión, lo cual implicaría también un desequilibrio. Y ese desequilibrio, o atender al equilibrio, al estado muerto, como se le llama, que es el estado en el cual se encuentra el medio en el cual está este sistema, ¿no? Para ello vamos a suponer que tenemos en un estado determinado una presión P1 mayor, lógicamente, que la presión de la atmósfera, o lo que se da a llamar el estado del medio ambiente o la atmósfera, ¿verdad? En ello será posible obtener un trabajo, haciendo que dicho sistema evolucionara desde esta presión, lógicamente, hasta la presión atmosférica. Para ello va a ser necesario, como veíamos en el ejemplo del calor, instalar una máquina térmica de Carnot, y en este caso instalaríamos una máquina neumática para que pueda expandirse el sistema hasta el equilibrio mecánico con la atmósfera. Esta máquina, lógicamente, tendrá que transformar esa cantidad de presión que tiene en una expansión, que será máximo trabajo disponible si la máquina es de tipo reversible, ¿sí? Entonces también vamos a poder definir como exergía, debido a ese desequilibrio mecánico, al máximo trabajo útil que es posible obtener llevando al sistema al equilibrio mecánico con la atmósfera. Es decir, si nosotros lo llevamos a ese sistema que está a una presión mayor, peso 1, hacia la presión atmosférica, vamos a ver que se puede obtener un trabajo, ¿sí? Ese trabajo, ¿lo ven bien al Power, chicos, o quieren que le aumente el tamaño? Si lo puedo hacer un poco más grande, profe. A ver, veamos qué pasa ahí. ¿Se cambió? Sí. Y se cambia la transparencia, la placa. Sí, se cambia todo, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a analizar este sistema que habíamos dicho que lógicamente está en un estado inicial de una presión P1 mayor que la atmósfera y una temperatura, en ese caso, sería T1. Miren, ahí hay un error. Es decir, este tendría que ser T1, ¿sí? Entonces, en ese punto, yo hago que se expanda. Ah, no, perdón, este cero, porque es isotérmico. No, 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 no. Está muy bien. Está muy bien porque se mantiene la temperatura constante. T0 es lo mismo que T1. Está bien. P1, T1 sería el estado inicial, pero ¿qué pasa? Que T1 es igual a T0, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hace una expansión de tipo isotérmica, ¿sí? Perfecto. Aclarado esto, vemos que vamos desde el P1 a T1 hacia el P2, T2, que va a tener un volumen mayor debido a la expansión. En un diagrama PV, como el que estamos viendo,
es decir, presión, volumen específico, el área debajo de la curva, ¿qué representaría? Trabajo. ¿Qué trabajo? El de expansión, miren, P por el diferencial de B. Y está representado por esa expansión. Bien, una parte de ese trabajo entonces se emplea para vencer esa presión atmosférica, es decir, como que corremos el volumen del aire para que haga lugar al volumen del aire que está a mayor presión. Entonces, ese trabajo que nosotros efectuamos para evacuar el aire del ambiente se le llama trabajo de dilatación. Y fíjense, va a ser el trabajo a la presión cero. Volvamos perdón. La presión cero por la diferencia de los volúmenes. Entonces, todo lo que queda por debajo y representando el área también, sería el trabajo P por diferencial de B de dilatación. Ese trabajo de dilatación es un poco el que se pierde, o es la energía que se pierde, corriendo las moléculas del aire para darle lugar a las moléculas de que el aire que está dentro del cilindro con el pistón a mayor presión, entonces le tengo que restar, ¿sí? Entonces, el trabajo útil sería el trabajo total, que era desde 0 a 1 de P por diferencial de B, menos el trabajo de dilatación. Bien. Si, por ejemplo, yo tengo el mismo cilindro con un pistón que tiene una presión P1 mayor que la presión de la atmósfera P0, habíamos visto que podía desarrollar un determinado trabajo el gas que está dentro. ¿Qué pasa ahora si el gas que está dentro tiene menor presión que la atmosférica? ¿Cuál es el que ejecutaría un trabajo entonces? Fíjense si este pistón, como tiene estas dos trabitas, no puede pasar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si le saco la presión del aire, que es el que está actuando sobre la superficie exterior del pistón? Va a hacer que el gas en su interior comprima, ¿verdad? Por lo tanto, esa presión, al ser menor la del gas en su interior, va a ser vencida por la de la atmósfera. Pero así como está el sistema, no va a realizar ningún trabajo, sino que, o mejor dicho, con el medio en el cual está la máquina, en este caso una máquina que tiene menor presión, no va a intervenir en el medio a través del trabajo, sino habría que colocarle elementos. Recién le pusimos una máquina. Si era el calor, una máquina térmica, y si era la presión, una máquina de aire, ¿verdad? Fíjense, una máquina de tipo neumática para que pueda funcionar. En este caso tendríamos que colocarle algún adicional, elementos adicionales, un mecanismo como para ver qué tipo de trabajo puede realizar en función o en relación o estando vinculado a el medio ambiente, para poder decir que tiende al equilibrio hacia el estado muerto, ¿sí? Ese pistón comprime, si el pistón comprime en forma irreversible, podrá evolucionar entonces, o mejor dicho, el pistón puede evolucionar en forma reversible o irreversible, ¿verdad? Son las dos formas en que se puede desarrollar. Entonces, si al pistón le colocamos un conjunto de elementos mecánicos, que en este caso vemos que son dos poleas a través de una cuerda, un plato que le ponemos pesa, y si las pesas son en su peso equilibradas por la fuerza que hace la presión de la atmósfera, no pasará nada, ¿no? Fíjense que ya no tiene las trabas a su costado. Pero ¿qué pasa si yo le voy sacando de a una las pesas?
pistón comenzará a comprimir y lógicamente las pesas subirán a una posición hasta que se equilibren y lleguen otra vez a los puntos de equilibrio o pseudoequilibrio de este sistema. Entonces sí, habrá hecho un trabajo este sistema con respecto al medio, ¿sí? Teniendo en cuenta que la frontera estaría dentro de lo que sería el pistón con el cilindro. ¿Sí? Entonces, de frontera hacia afuera, sobre el medio estaría efectuándose un trabajo. ¿Cuál sería el trabajo? Y bueno, en este caso la presión cero de la atmósfera con respecto a la variación del proceso a temperatura constante que se está realizando sería el trabajo útil, ¿sí? Mientras que la zona rayada representaría justamente ese trabajo, ¿sí? Que sería el trabajo en este caso que comprime al sistema. Si lo ven desde el punto de vista del sistema, sería un trabajo negativo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuál sería el trabajo útil en definitiva? Y bueno, tendría que ser la suma. ¿Por qué? Porque vimos que va a efectuar un trabajo que es el que desarrolla en su compresión propiamente dicho, esa presión atmosférica, más lo que se debería de gastar en el trabajo que estoy comprimiendo desde el punto de vista de la atmósfera. Pero como yo lo voy a ver desde el punto de vista del sistema, es un trabajo de tipo negativo, por lo tanto lo transformo al trabajo que le llamábamos de dilatación, realmente el que se realiza la atmósfera, va a ser negativo, ¿sí? Es como que ahora el aire que yo antes evacuaba me estaba empujando el pistón comprimiendo al gas. Esa es la única diferencia. En conclusión, el sistema a una presión diferente a la atmosférica, ya sea por arriba o ya sea por debajo, va a producir un trabajo útil dado por la variación, la P por la variación de volumen específico, que sería todo el trabajo que realiza este aire al comprimir el gas del sistema, ¿sí? Por lo tanto, entonces yo lo que podría decir que si hay un sistema en el que está totalmente en vacío, donde dentro del cilindro no hay nada, porque el vacío no va a existir ninguna molécula ni de aire, entonces ese trabajo útil lo transformaría directamente con la expansión que realiza el volumen de la atmósfera, es decir, a la presión P sub 0 por el volumen P sub 1. Ese sería básicamente el trabajo de exergía en el vacío, ¿sí? Que acá lo explico más en letras grandes y lo pueden entender ustedes más fácilmente. Es decir que el trabajo de este sistema se puede transformar directamente, no teniendo en cuenta en la ecuación anterior el volumen B sub 0, que es 0. Entonces queda P sub 0 por B sub 1, ¿sí? Que sería un trabajo útil cuando se realiza el vacío. Bien, ¿se entendió? Hemos planteado un sistema en el cual había un desequilibrio a través de la presión, en un sistema en que la presión del gas era mayor a la atmosférica y luego en un sistema en que es menor de la presión atmosférica y luego en el vacío propiamente dicho. Vemos que también se puede obtener un trabajo útil y que tiene la posibilidad de que conceptualmente lo podemos llamar exergía debido a un desequilibrio de tipo mecánico, ¿sí? Veamos ahora un sistema en el que es cerrado y a su vez que tenga los dos tipos de variación, tanto del calor como un desequilibrio mecánico a través de la variación
de la presión. Estoy viendo, este es el abierto y este es el cerrado. Están viendo ahora el power del sistema. Tendría que, espérenme un segundo, que se me tildó el power anterior. Debería haberlo cerrado para evitar. ¿Ustedes están viendo algo ahora? Se ve el otro power, pero como cortado. Sí, se me tildó. Espérenme un segundo. Es que tengo muchas cosas abiertas y ya parece que tiene su límite la RAM. No. Todo tampoco se puede, ¿no? Si bien es cierto, le puse otra RAM, pero tengo un innumerable ventanas abiertas. Estoy cerrando un poco. Tampoco la locura, me dice la máquina. Hasta acá llego, ¿cierto? Bueno. Ahora sí. Vamos a ver si puedo compartir. Nada, qué piola que soy, justo cerré el que quería. Deje el que no, espérenme un segundo. Tengo que cerrar. Cerré el que no quería cerrar. Ahí está. Y queda. ¿Alguna duda aprovechando hasta que busque bien y restablezca el power? ¿Alguna duda? ¿Me van entendiendo? Voy despacio para que me entiendan. No, no quiero que por apurado queden en duda los conceptos, ¿sí? Entonces ahora veríamos sistema cerrado. ¿Alguna duda? ¿Seguimos bien? Venimos bien, profe. Bien, bueno, vamos a ver. Ahora, ¿qué se ve? ¿Se ve algo? Ahora sí se ve bien el power. ¿Y se lo ve en pantalla completa? Ahora sí. ¿Se cambia? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora veríamos entonces lo que es exergía de un sistema cerrado en el cual vamos a hacer el cálculo para llegar a la función, esta potencial, a esta función de exergía, a través de un análisis de las variables de estado que corresponderían a un sistema cerrado. En él vamos a analizar de dos puntos de vista, tanto de un camino para llegar del estado 1 hacia el estado 2 y pivotando por dos puntos diferentes, analizando el trabajo útil máximo y definiendo lo que sería esa eficiencia energética que a la larga se definiría como exergía. Porque no es otra cosa, es una eficiencia de la energía que utilizamos. Fíjense ustedes que siempre estamos hablando del rectángulo superior, aparte de exergía, mientras que medio que ya no nos interesa aquel del diagrama de energía o energía no disponible, porque estamos haciendo el estudio sobre esa eficiencia de lo que puede llegar a realizar el sistema con la energía útil o disponible. Lógicamente tendrían que tener los conceptos de desequilibrio térmico, desequilibrio mecánico, cuando la fuerza desequilibradora era la temperatura en el térmico y la presión en el mecánico, ¿sí? Entonces vamos a definir como exergía el máximo trabajo útil que es posible obtener de un sistema que no se encuentra en condiciones de equilibrio, ni térmico ni mecánico, con la atmósfera o el medio en que se encuentra, que generalmente es la atmósfera, el cual tiende hacia el equilibrio en ese medio, ¿sí? Como les decía, vamos a ver que estamos en un diagrama temperatura-entropía, en el cual estamos en un punto
a una presión y temperatura y a una entropía en el estado 1, y tendríamos que pasar al estado 0 o al estado del estado muerto, o a la redundancia, que estaría a una presión P sub 0, que podríamos considerar la presión atmosférica, la temperatura T sub 0 y la entropía sub 0. Este cambio de entropía, de exergía, que vamos a analizar desde el punto de vista del desequilibrio térmico, porque está a mayor temperatura, y mecánico, porque está a mayor presión, lo podemos hacer a través del pivot 2 o lo podemos hacer a través del punto 3 en dos caminos distintos. Veamos si elegimos el primero de ellos, que sería el 1, 2, 0, hacia el estado muerto, en el cual veríamos que el trabajo que necesitamos conocer, que va del punto 1 pasando por 2 al 0, va a ser igual al trabajo 1, 2 más el trabajo 2, 0. Si nosotros aplicamos en el trabajo 1, 2 el primer principio, vemos que es a entropía constante, y al ser entropía constante, habíamos dicho que el calor era cero. Entonces, en un sistema en el cual hacemos la aplicación de las sumatorias de energía, de acuerdo al primer principio, vemos que el trabajo es igual a la variación de energía interna. Es decir, U, energía interna U en el estado 1, menos la energía interna en el estado 2. Eso es entre el punto 1 y 2. Ahora, entre el punto 2 hacia el estado 0, que es el estado muerto, vamos a ver que sí tenemos un proceso a una determinada temperatura, aparece el calor en 2, 0, ¿verdad? Entonces la ecuación del primer principio estaría desde este punto de vista completa, donde tenemos trabajo, calor y la variación de energía interna. Si reemplazamos estos dos calores en la ecuación de la sumatoria, 2, 1, 2, 0, fíjense ustedes que en esta ecuación, en el segundo miembro, el pivot se simplifica. Entonces queda como la variación de energía interna más el calor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El calor en la isoterma 2,0, al ser una máquina que colocamos de tipo reversible, podemos, por definición de entropía, colocar como el producto de la temperatura en la cual se está realizando el proceso, que es T sub 0, por la variación de entropía. Y la variación de entropía sería final menos inicial, es decir, S0 menos S2, y como S2 es igual a S1, por ser un proceso isentrópico, entonces lo podemos reemplazar al valor S sub 2 por S sub 1, lo cual nos queda el trabajo 1, 2, 0 como la variación de energía interna por el valor de este calor, ¿sí? Esa sería la ecuación del trabajo entre 1, 2, 0. El trabajo total, ¿me van siguiendo? ¿Puedo seguir? No hay inconveniente, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Bueno, parece que o me van a entender Vamos bien, profe. o se Sí, me profe. duermen. Ah, bueno, ahí está. Como para considerar el trabajo máximo útil, teníamos que restar, ¿se acuerdan aquel concepto del el trabajo de dilatación, que no era otra cosa más que el desplazamiento del aire del medio, que quedaba en una zona en la que no me realizaba trabajo y yo lo tenía que restar? Perfecto. Le resto el trabajo de dilatación, que era igual a la expansión por P, por una expansión, ¿verdad? Lo estoy expandiendo, lo estoy corriendo al aire, que no me hace falta, del medio para poder dar paso al trabajo útil máximo. Al restarle y distribuir, fíjense cómo me quedan todo en el estado 1 y todo en el estado 0, en una función que al agruparla es la llama, la primera ecuación de Gauss-Darrius es B, que aparece allí,
Bueno, este es un solo menos. Ahí hay que borrar uno de los menos, pero bueno, son errores. Por eso siempre les digo que vayan a los libros, ¿no? Esto es una ayuda para uno explicarle, pero los libros no tienen esto porque son bien revisadas su edición, ¿sí? Pero bueno, aparece esta función potencial que es igual a la energía interna menos T sub 0, o sea, la temperatura del estado muerto por su entropía, más P sub 0 por V. Esa variación de la energía interna, de la entropía y del volumen específico, en función de todo eso o relacionando todas esas posibles variables entre lo que sería el punto 1 tendiendo a su estado muerto, aparece esta función potencial que Darrio y Bowie le llamaron exergía, que es igual a U menos T sub 0 por S más P sub 0 por V. Siendo T sub 0 y P sub 0 los estados del medio, o el estado muerto, o el estado de la atmósfera en el cual tiende esa máquina que está en el punto 1 a una temperatura y presión mayor hacia el estado muerto. Lógicamente va a tener un B en el estado 1 y un B en el estado 0, porque fíjense, todo el primer paréntesis del segundo miembro lo llamamos B1 y todo el paréntesis que está después del menos, P sub 0. Quedaría entonces que el trabajo útil total va a ser esa exergía en el estado 1 menos la exergía que llegaría hasta el estado muerto. ¿Se entiende? Ahí quedaría definido en una función potencial combinada con todas las variables, en este caso intervinientes, como la energía interna, entropía y volumen específico. ¿Sí? Cuando tiende el sistema en ese desequilibrio térmico-mecánico hacia el equilibrio del estado muerto. ¿Se entiende? Ahí llegamos a la definición de lo que sería exergía. ¿Sí? En el estado 1, exergía es una propiedad de estado. No depende, fíjense, por el momento, del pivot. ¿Por qué? Porque fíjense que matemáticamente el pivot, que sería el estado en el punto 2, se simplifica. Desaparece. No depende del cambio. Lo vamos a corroborar ahora si nos vamos a través del otro camino, a través de 1, 3, 0. Pero fíjense ahora cómo está dado el sistema, porque el sistema, miren las flechitas cómo van. Si ustedes siguen el sistema, olvídense de lo que hicimos recién, está girando en sentido, digamos, horario, es decir, que va del estado 0 hacia el 1 por este camino, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que pasar de una temperatura menor a una temperatura mayor. Es decir, que acá se debe colocar lo que se da en llamar una máquina frigorífica, en el cual, al estar en contrasentido de lo que habíamos visto recién, el sistema debería de recibir un trabajo, que es el trabajo que le llama sub F, que es el trabajo de refrigeración. Entonces, el trabajo total útil que tendría que llegar a pasar desde el punto 1 hacia el 0, yo le tendría que restar, aparte del trabajo de dilatación que teníamos que efectuar, la expansión del medio o del estado muerto, el trabajo de refrigeración. Es negativo porque es un calor que recibe el sistema, ¿sí? Bien, entonces, el trabajo entre 1, 3 y 0 va a ser igual, es decir, 1, 3 y 0 va a ser igual al que correspondería al trabajo útil, ¿no? Al trabajo total, 1, 3 y 0, menos el de dilatación y menos el de refrigeración. ¿Cuánto vale el primero de los trabajos? El 1.3.0. Y va a valer, fíjense ustedes, el trabajo de dilatación más el trabajo que le tengo que sumar desde 3 hasta 0. Entonces,
en la isoterma, en este caso, la isoterma, la primera expansión sería temperatura T1 cuando va del punto 1 al punto 3. ¿Sí? Menos la variación de energía interna, como el planteamiento del primer principio nos pedía, ¿verdad? Bien, ahora tendríamos que ver cuánto vale el calor puesto en juego en ese primer proceso a temperatura constante desde el punto 1 al punto 3. Y por definición de entropía puedo poner en función de la temperatura T1 por la variación de entropía. ¿Sí? Y fíjense ustedes, si hago el análisis, ese 3, entropía en el punto 3, es igual a entropía en el punto 0, porque luego tengo que hacer un proceso a entropía constante de 3 a 0. También lo puedo reemplazar por el valor S sub 3 por S sub 0. Quedando entonces el calor 1,3 como T sub 1 por la variación de entropía. Sería T sub 1 por delta de S. ¿Sí? Bien. Entonces, el trabajo ahora en la diabática, es decir, bajando de 3 a 0, como dijimos que era un proceso a entropía constante, no hay calor, directamente queda el calor como variación de energía interna. Reemplazamos en función de 1,30, que era el dilatación más el 30, ponemos los valores. ¿Me van siguiendo? T sub 1 por delta de 0, este era S3, pero como es entropía igual, lo puedo poner en función de S sub 0, menos, en este caso, U sub 3, menos la energía, la variación de la energía interna que provenía del trabajo 3,0. Y fíjense que me da U sub 3 positivo y U sub 3 negativo. Es decir, que el punto pivot también desaparecería. Se simplifica y queda en función de la variación de entropía entre el punto 0 y el punto 1 y las variaciones de energía interna, sin tener en cuenta el pivot, es decir, sin tener en cuenta el camino. Puedo ir por 2, puedo ir por 3, me da exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, yo puedo decir que no depende del camino, sino va a depender de los estados. Entonces, la función exergía también es una variable de estado. Por otro lado, el trabajo de dilatación es exactamente el mismo que habíamos visto, la variación del volumen, es decir, ese volumen de aire, o volumen del medio, o volumen del estado muerto que corremos, que expandimos, que no nos sirve para hacer este trabajo útil por la presión, ¿cierto? Ahora, ¿me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver cuánto vale el trabajo de refrigeración, que en este caso ya cuando veamos máquinas frigoríficas van a entender mejor, pero sería el rendimiento de la máquina refrigerante o refrigeradora por el calor, es decir, cuánto aprovechamos de ese calor. Perfecto. De acuerdo al concepto que nos dejaba Sadi Carnot con la eficiencia de su máquina térmica, y como es una máquina reversible, podíamos invertir, por eso las flechitas están de esa manera. Entonces, decimos que es un rendimiento de Carnot que aprovechaba esta máquina refrigerante, como es reversible, la puedo invertir y le puedo colocar en función también de las temperaturas. Todo aquello, el autor también lo simplifica porque ya se habló en lo que era de Carnot, que el cociente de las temperaturas lo podía reemplazar por el cociente, cociente de los calores lo podía reemplazar por el cociente de las temperaturas. Entonces, al hacer esto, reemplazo el valor del rendimiento y tengo en cuenta el valor del calor 1,3, que estaba en función de la temperatura T1 y la variación de entropía, que ya lo puso para evitar otra vez que cambiar el S sub 0
igual al S sub 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no depende del pivot, no depende del camino, sino directamente del estado. De allí es que podemos observar que cómo queda la representación de lo que sería el trabajo de refrigeración. El útil entonces sería el total del calor recibido más el de dilatación y menos el de refrigeración. ¿Y cómo consideramos? Al igual del sistema reciente, el sistema recibe ese trabajo en negativo. ¿Sí? Bien. Lo reemplazamos, colocamos todo uno hacia uno de los paréntesis primero y el 0 hacia el segundo, y vemos que queda exactamente la misma función potencial que va a depender de la energía interna, la temperatura, la entropía, la presión del estado muerto y el volumen en el específico tanto B1 como B2. Queda la variación exactamente la misma, por lo tanto, entre el punto 1 al punto 0, que pase por 2 o que pase por 3, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces no depende del camino recorrido, sino del estado. Por lo tanto, exergía es una propiedad de estado combinada con las variables que están implícitas en la ecuación. ¿Sí? Bien, ¿dudas? Fijémonos qué pasa si diríamos que el trabajo útil no es el mismo que pasemos por A o por B o por 2 o por 3 y digamos que uno de los trabajos es mayor que el otro, suponiendo, haciendo un análisis diciendo, no, a ver, analicemos desde otro punto de vista sin los pivots y digamos conceptualmente desde el punto, porque lo vimos muy matemáticamente, vimos cómo los pivots se simplificaban, vimos como el 2, el punto 2 y el punto 3 desaparecería de las ecuaciones de forma analítica, matemática si se quiere, pero no habíamos analizado desde el punto de vista termodinámico. Si lo analizamos desde el punto de vista termodinámico y decimos que uno de los trabajos útiles en el punto A o en el punto 1 es mayor que el punto B o generalizando o el punto 2, como habíamos visto recién, quiere decir que va a existir una diferencia en ese recorrido, y al haber una diferencia va a haber un área, y esa área habíamos visto que podía representar en función de lo que teníamos, PV o TS o el calor o el trabajo, lo cual ese trabajo de ciclo va a ser mayor a 0. Y fíjense que con una sola fuente, en este caso la térmica, porque estaríamos a una temperatura T1 que va a tender al estado muerto, y va a estar contradiciendo el segundo principio, donde decíamos que siempre tenía que existir, por decirlo de alguna manera, un sumidero que me reciba esa cantidad de calor, o no puede desarrollar un trabajo con una sola fuente. ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense que termodinámicamente también nos exige que los trabajos útiles máximos o los trabajos estos que nos definirían la exergía tienen que ser iguales, cualquiera sea la forma en que se desarrolle. ¿Sí? Por lo tanto, SB1 menos B0, cuando el estado tiende desde el estado 1 al estado 0, se le llama exergía del estado 1 la diferencia a la exergía entre B1 y B0. ¿Sí? En general, para un sistema cerrado, en un estado cualquiera, sería la exergía en el estado A, estado 1, el que ustedes quieran, o exergía, sería B menos el estado muerto. Sí, el estado B sub 0 que simplificaría o que representaría el estado muerto. De esa manera queda demostrado analíticamente a través de la matemática y termodinámica por los conceptos impartidos en el segundo principio, que solamente depende de los estados y que siempre ese trabajo útil máximo debería de ser el mismo. ¿Mm? Que es igual a ese trabajo útil máximo a la exergía considerada como
B menos el estado muerto. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bueno, vamos ahora a demostrar cómo ese desequilibrio térmico y mecánico se llegaría también a la expresión particular. Fíjense, se lo demostró a través de lo que sería el primer principio en un estado C cualquiera. También tendríamos el trabajo que evoluciona a presión constante. Lo reemplazamos. Tenemos que el calor está en función de la variación de entropía. Y teniendo en cuenta y reemplazando, el calor útil es el calor menos el Q sub C. Y el Q sub C no es otra cosa que el que acabamos de obtener en la ecuación anterior. Lo reemplazamos ordenando. Obtenemos también B. Fíjense que es el calor útil. Desde el punto de vista, en este caso, desde la incorporación de una cantidad de calor. Entonces, fijémonos que desde este punto de vista, desde el calor, también podemos decir que tenemos exergía dado por el calor como B1 o B menos B en el estado cero. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Fíjense cómo el útil, yo digo, el calor total que tiene, que recibe el sistema, menos el Q sub C, este que hablamos, que se va a desarrollar con una determinada cantidad de trabajo, que por el primer principio, la suma de todas las energías puestas en juego en ese sistema, y se lo resto. Y como el calor yo lo puedo tener en cuenta con la variación de entropía, lo puedo reemplazar por definición de entropía, y también reemplazamos el Q sub C, y luego lo ordenamos. Fíjense cómo llegamos ordenando hacia el punto 1 y hacia el punto del estado muerto, sin haber utilizado un pivot. Fíjense, ¿por qué? Porque directamente utilizamos el calor puesto en juego y el trabajo representado por el desequilibrio de tipo mecánico. Tendríamos el calor y tendríamos el desequilibrio mecánico por la variación de presión, y ese calor útil que utilizamos como definición, que se va a transformar en lo que se da a llamar exergía del estado 1, la diferencia entre la exergía de esa cantidad de energía puesta en juego en el estado 1, menos cuando tiende hacia el estado muerto, ¿sí? Siempre yo lo comparo hacia dónde va a tender el equilibrio. ¿Cuál sería? Su estado muerto. ¿Se entiende? ¿Sigo? Miren qué pasa en aquellos sistemas en que solamente tiene desequilibrio desde el punto de vista mecánico, en aquellos sistemas en que es totalmente aislado, ¿verdad? No tiene un flujo calórico puesto en juego. Por lo tanto, ese calor va a tender a cero, y el único factor desequilibrante de ese sistema va a ser el trabajo, que si planteamos desde el punto de vista del primer principio, va a ser calor menos variación de energía interna, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Sabemos también, fíjense ustedes, que no recibe este calor, pero sí tiene un calor puesto en juego por el trabajo realizado, ¿sí? Entonces, reemplazamos ese calor como T0 por la variación de entropía que puede recibir el sistema, porque va a tener una variación de entropía, y el trabajo desde 1 a 0 como, fíjense ustedes, el calor puesto en juego a esa temperatura por su variación de entropía, menos la variación de energía interna, que con menos se hace más, ¿sí? Fíjense cómo queda ese trabajo. Entonces, el trabajo útil máximo sería la integral de esta ecuación, que sería entre 1 y 0 de P por diferencial de B, menos el trabajo de dilatación, porque siempre tenemos que
efectuar el corrimiento, la expansión, la expulsión del aire que está, o la cantidad de porción de estado muerto que no tenemos en el sistema. Entonces, el trabajo útil máximo le reemplazo por esa cantidad Q menos el trabajo, o mejor dicho, el trabajo útil lo coloco en función de lo que sería P por diferencial de B, que es el trabajo de expansión representado por esta ecuación, lo reemplazo en su integral, menos el trabajo de dilatación. Ordenando, vemos cómo también depende, en aquellos casos que tiene solamente desequilibrio mecánico, ¿sí?, de la función B1 menos B0, o B menos B0. ¿Se entiende, chicos? Que es idéntica a la ecuación cuando solamente teníamos por calor. ¿Sigo? Sí, profe. No se confundan este calor puesto en juego, que es el calor que produce la variación de entropía dentro del sistema este aislado. Porque imagínense que yo tengo un pistón en un cilindro aislado, ¿verdad? Pero si yo, un inflador, por ejemplo, aislado, yo hago trabajo, o un compresor que hace trabajo y aislado, no va a haber flujo hacia el exterior de calor, pero sí va a aumentar su entropía en el interior. Es decir, que tenemos que tener en cuenta esa variación de entropía a esa temperatura. ¿Se entiende? Que va a estar dado por un desequilibrio mecánico, ya sea mayor el sistema que el ambiente o el ambiente que el sistema. Cualquier desequilibrio de presiones que exista, llegamos al mismo trabajo útil máximo que está dado por las funciones potenciales B menos el estado muerto. ¿Sí? ¿Sigo? Ahora veríamos la variación de exergía. Ya vimos que la exergía era una diferencia del estado en el cual estaba, ya sea por calor o trabajo, o los dos a la vez, es decir, calor o presión, ¿no? Quiero decir, calor o desequilibrio mecánico, en el estado B menos el estado cero. ¿Qué pasaría si tengo una variación? Para ver la variación, tengo que derivar la ecuación de diferencial de B. Y como B era igual en potencial, ¿se acuerdan? U menos T por S más P por B0. Derivo parcialmente. Diferencial de U menos T, porque esto permanece constante en el estado muerto, tanto T0 como P0, por diferencial de S por diferencial B. Es decir, si ustedes quieren hacer la derivada parcial, también tendrían que poner diferencial de T, pero es cero. ¿Por qué? Porque es constante. Porque es el estado muerto. Eso permanece teóricamente en equilibrio, que es hacia dónde tiende el equilibrio, ¿sí? Entonces no hace falta poner esa derivada parcial, directamente lo ponemos en función de la derivada parcial de entropía y de volumen. De la expresión del primer principio para un sistema cerrado, entonces, vemos que es diferencial inexacta, fíjense, de calor, menos el trabajo porque son variables de frontera, mientras que diferencial de U es exacto. Lo reemplazamos y va a quedar una ecuación perfectamente diferenciable. Por un lado, Q menos T por diferencial de S, que esto no es más que otro calor, y que le dan llamar calor utilizable elemental. ¿Por qué? Porque es el diferencial de Q sub U. Y el otro paréntesis que está representando los trabajos. El trabajo propiamente dicho que va a ser por la variación de presión más el trabajo de dilatación. Son trabajos. Uno que hace el sistema, otro que es sobre el sistema, o mejor dicho, no es que sobre el sistema, sino que lo pierde el sistema. ¿Por qué? Porque es un trabajo en el cual yo estoy corriendo la molécula de aire y no hago ningún trabajo, más que correr la molécula de aire, que no implicaría trabajo efectivo, útil, máximo disponible. Entonces va negativo. Ese sería el concepto.
Y le llama todo ese paréntesis trabajo útil elemental, debería ser. Ahí me falta. Pero, ¿por qué? Porque es el diferencial, ¿sí? Entonces, la variación de exergía de un sistema va a ser igual a la variación del calor utilizable elemental menos la variación del calor útil elemental. Esa sería la variación de un sistema. Se incrementa por suministrarle calor o por suministrarle trabajo. En este caso, trabajo. Entonces se puede obtener un valor de la variable estado de exergía mientras el sistema cerrado esté en un desequilibrio térmico y mecánico con respecto al estado del ambiente en que se encuentra o estado muerto. Este valor de exergía es el máximo trabajo útil o esa máxima eficiencia que le podemos sacar a esa energía que le damos en forma de calor o en forma de presión o de trabajo mecánico. Esto lo saqué, chicos, como ven, de los 3 libros. Carlos García, que está muy bien, el Sengelbol, que es un poco el libro base, y de un libro muy lindo que se llama Ingeniería Termodinámica de Rasputin. Si no tienen otra duda, pasamos a un temita mucho más rápido. ¿Les quedó alguna duda? ¿Vamos bien? A mí no me quedó muy claro la variación de exergía, la última ecuación. Volvamos. A ver, ¿estás viendo ahora otra vez? Sí, ¿no? Sí, sí. Ahí va a ver. Bien, variación de exergía. Tenemos la función, si quieres verla, potencial unitaria, que generalmente la planteamos. A ver, déjame llegar. Acá está. Esta es la ecuación general, ¿sí? Y tú quieres ver la variación de exergía que existe de esta función potencial con respecto al estado muerto. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, en primer lugar, ver el estado 1 y el estado 0. Perfecto. Cuando ves el estado 1 y el estado 0, vas a llegar a esto, que es la exergía del punto considerado con respecto al estado muerto. ¿Me vas siguiendo? Sí, sí, hasta ahí sí. Bueno, entonces esto se llamaría exergía del estado cualquiera general con respecto a su estado muerto. Cuando voy a hacer la variación de ello, que sería esta la ecuación, no hago más que derivar. Y tengo que derivar parcialmente la exergía, es decir, diferencial de B, es decir, derivo parcialmente B y B0. Y te va a quedar diferencial de U menos T0 por diferencial de S más P sub 0 por diferencial de B. Haciendo la derivada parcial de esto con respecto a esto. ¿Sí? Por supuesto, como les dije, acá se eliminó todas las derivadas parciales que son de temperatura constante. ¿Por qué? Porque es 0. Y queda esa ecuación que es la derivada de exergía con respecto a una variación determinada. ¿Por qué? Porque la derivada, ¿qué es la derivada? Si tú te pones a ver, es y sobre x, ¿se acuerdan? Era el límite cuando el punto tendía hacia el límite en el punto considerado de y respecto de x. Es decir, dicho de otra manera, delta de y respecto delta de x. El límite de ello cuando x tiende a 0 era la derivada, que representaba la pendiente de una recta. Bueno, yo estoy buscando la pendiente de esa variación. Y resulta que tengo que derivar esa ecuación respecto al estado muerto. Respecto hacia dónde va a tender el equilibrio. Bueno, hago y queda diferencial de U menos T sub S por T sub 0 por diferencial de S más P sub 0 por diferencial de B. En la cual diferencial de U, que es el infinitésimo de variación de energía interna, era igual al calor menos el trabajo de acuerdo al primer principio. Y reemplaza este valor
en diferencial de U. ¿Me va siguiendo? ¿Quién me preguntaba? Sí, sí, lo voy siempre. Ernesto, profe. Ernesto. Bueno, fíjate, Ernesto. Reemplazo, ¿verdad? Y cuando reemplazo diferencial de U, vemos que la energía interna va a variar por el calor menos el trabajo. Entonces aparece también un trabajo, que es el trabajo del sistema. Perfecto. ¿Qué hago después? Reemplazo aquí y diferencio o separo o agrupo lo que sería calores, porque T por diferencial de S, por definición de entropía, ¿qué es? Calor. Esto es un calor. ¿Mm? ¿Calor de quién? Del trabajo que estamos realizando o que realiza el sistema, depende cómo sea, si es mayor o menor que el estado muerto. Ya demostramos que cualquiera de los dos llegábamos a la misma función potencial. Bueno, ese calor yo lo relaciono con el calor total recibido por el sistema, que era el calor elemental recibido. Pero si yo tengo en cuenta también esa variación que pierde por entropía, estamos en el calor útil, porque va a ser el total menos lo que se pierde por la variación de entropía. Eso recuerden que se pierde, se va. Puede ser entropía generada o puede ser variación de entropía. Pero es una aleatoriedad de la molécula que no me lleva a ningún trabajo útil. Por lo tanto, el calor yo le tengo que restar eso, y ese calor que en total menos ese calor por la pérdida de esa aleatoriedad de la molécula, se transforma en un calor elemental, en un pequeñísimo calor, en un infinitésimo de calor útil. ¿Por qué? Porque el total le reste lo que proviene de la variación de entropía. Eso por un lado. Y por el otro quedan los trabajos. Fíjense, el trabajo del sistema o sobre el sistema, de acuerdo a cómo sea, y el trabajo que llamábamos de dilatación, que siendo que no, si no hay vacío, siempre tengo que correr, que mover, que eliminar el aire que tiene, suponiendo que esté por afuera del sistema, de frontera que yo tenga el sistema, es un trabajo que no me sirve, no está haciendo el sistema. Por lo tanto, le tengo que restar al trabajo total que voy a obtener. Entonces, el total menos ese trabajo que pierdo va a ser el trabajo elemental útil que voy a tener. ¿Sí? Entonces, esa variación de exergía, acá yo le tendría que haber puesto un paréntesis, me lo olvidé. Pero este primer paréntesis englobaría todo lo que sería calor útil menos trabajo útil. Entonces, ¿cuál es la variación de exergía al ir del estado B al estado muerto? La variación del calor utilizado elemental menos la variación del trabajo. Como si fuese, fíjense, el primer principio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esto considera todo. Esto considera solamente lo útil. ¿Mm? La variación de exergía es sobre lo útil, no sobre el total. Estoy Profe. viendo solamente la porción de arriba. Sí. Entonces, estos dos términos, el calor utilizable elemental y el trabajo útil, definirían la eficiencia de la máquina, Pero la por eficiencia supuesto máxima. que sí. Claro que sí. Porque cuanto más irreversible sea, mayor va a ser la entropía. Y acá te lo estás restando, mira. Y cuanto más ineficiente sea, menos trabajo voy a tener. Este va a ser siempre el mismo, ¿cierto? Pero cuanto más ineficiente sea, disminuye esto, el trabajo elemental. Sí, sí, perfecto. Hasta el estado muerto, digamos, que Hasta sería el menos estado eficiente. muerto. Claro, considerando a la atmósfera. Ahora, si hacen el vacío, ¿cuál sería su estado muerto? Supongamos, me voy a la luna. ¿Cuál es su estado muerto? El vacío. ¿Existiría trabajo de dilatación? No, ¿Por qué? no hay moléculas de aire que correr. Perfecto. Muy bien. Por eso todo el trabajo es elemental. Por eso el pequeñísimo trabajo que le doy a una molécula en el vacío, en el exterior,
permanece moviéndose porque no hay fricción quien lo detenga. Por eso el universo sigue en expansión. Por eso vamos en entropía en aumento. Cada vez hay más aleatoriedad en el universo, que va a llegar a un momento que va a ser la muerte térmica del universo. Y toda esa variación de exergía que yo debería de aprovechar para hacer trabajo, lo pierdo. ¿En qué? En irreversibilidad. ¿En qué? En energía que no está organizada para obtener un trabajo útil elemental o un calor útil elemental. ¿Se entiende ahora, Ernesto, era? Sí, profe, perfecto, quedó clarísimo. ¿Mm? Por ahí se confunden los calores. Tengan en cuenta que un calor es el que produce el trabajo por variación de entropía o por malos elementos mecánicos de una máquina, que puede ser fricción, puede ser mal encauzado de una fuerza, en fin, hay distintos elementos mecánicos que me pueden perder o hacer perder ese trabajo útil elemental. Lamentablemente acá me olvidé la palabra elemental, pero es elemental los dos, ¿eh? Profe, Sí, no lo saco todavía, díganme. no sé si ya lo definió, pero ¿cómo lo definió al estado muerto? Al estado Sistema. del medio en el cual tiende al equilibrio. Tú tienes una máquina que le das energía, ya sea por calor o por trabajo. Y todo ese calor y todo ese trabajo, por el segundo principio, va a tender al equilibrio. ¿Con quién? Con el medio. Y como el medio, generalmente la atmósfera se considera el estado muerto P0 y T0 en condiciones normales de presión y temperatura. Pero tu estado muerto puede ser ¿cómo se llama? En el exterior, ¿cómo es? En el espacio exterior, que es totalmente el vacío. Y ahí habría que analizar cuánto vale tu trabajo de dilatación, cuánto vale tu pérdida en entropía y viceversa. Pero tu estado muerto es el estado donde tienes colocada tu máquina, ya sea de Carnot o de refrigeración, ya sea de producción de trabajo o que haya que hacerle trabajo. Siempre considerando desde el punto de vista teórico y para modelizar sea reversible. Por eso el circuito lo podíamos hacer de acuerdo a la flechita en uno u otro sentido, porque era una máquina de tipo reversible. Por eso puedo aplicar la variación de entropía y así sucesivamente. Porque el modelaje se hace sobre sustancias puras de un gas ideal, de una máquina reversible y bla, bla, bla. Por eso es útil en termodinámica todo el modelaje y poder hacer las hipótesis correspondientes y llegar, fíjense ustedes, a esta función relativamente nueva, que es la exergía, que a partir de la ecuación de Darrius y Dou, allá por el año 30 empezaron a plantearse, y luego cada día se está plasmando más en lo que es la eficiencia exergética en todos los estudios de partículas que se están haciendo. Fíjense ustedes, el artículo que les mandé del diario, ¿lo leyeron? Solamente tengo uno que lo ha leído y que tiene buena nota de concepto, que por acá lo tengo anotado. Ya, bueno. ¿Quién lo leyó y discutimos? ¿Se acuerdan? Bueno, lo tengo anotado, no vayan a creer que no. ¿Qué es A ver, ¿dónde lo tengo? Ya lo voy a buscar. Eso lo tengo para la nota de concepto. Mientras que los demás ni se han fijado que le mande un artículo, ¿no? ¿Lo han leído? Sí, profe, sí. Bueno, ya lo vamos a hablar. Ya lo vamos a hablar para no perder tiempo en esta grabación, pero lo vamos a hablar. Escúchenme, a ver, ¿qué hora es? Bueno, no, ya no tengo tiempo del otro tema. Prefiero que me
Pregunten sobre alguna duda en particular del tema que acabamos de ver. ¿No? ¿No tienen duda? Profe, lo mío, pero es una tontera, digamos. No hay ninguna tontera, diga. En el término P sub 0 por diferencial de B, sería de volumen específico, ¿no? Sí, señor, todos son referidos a volúmenes específicos, sí. Perfecto. Ese término, ¿cómo lo podría llamar? Porque ahí como que me confundí en Ah, me cuando estaba mataste. explicando usted la variación. Espérame un momento, Sí, Alessio, sí. que tendría que volver a presentarlo para que me diga cuál Discúlpeme. le estamos hablando, así te contesto bien. ¿A dónde vamos? Tú dime. Ahí, a esta transparencia. Sí, sí. Bueno, ¿qué quieres saber? ¿Cuál es el diferencial de B? ¿Este? Claro, o sea, ese término, digamos, cómo lo podría llamar? Porque antes tenía un Esta es nombre. la variación de volumen de la expansión del trabajo de dilatación, Alessio. Ajá, ese era, profe. Lo que se me había escapado, no sabía cómo. Claro, mira, porque acá tenés el trabajo total que está realizando la máquina. Por eso siempre les pongo este ejemplo. Vamos al cilindrito. Tú tienes un cilindrito en el pistón. Ah, no lo tengo acá. Bueno, imagínate, tenés un cilindrito y el pistón, ¿verdad? En el sistema cerrado, que es el gas que tienes cerrado, encerrado en el cilindro, y el pistón es el que te va a hacer la fuerza para la expansión. La superficie que está en contacto con la mayor presión del gas del pistón es la que te va a hacer el trabajo, mientras que la otra superficie está en contacto con el medio que tú tienes, o el estado muerto. Es decir, que va a separar el gas a mayor presión y el gas en el estado muerto. ¿Me va siguiendo? Sí, sí, profe. Entonces, el gas que tiene a mayor presión va a expansionar el pistón, ¿verdad? Y a Ujú. su vez va a correr el aire que está por arriba. Por encima, sí. Entonces también vas a tener un volumen inicial y también vas a tener un volumen final. A la presión de la atmósfera. Claro, que Es sería el más trabajo, general, digamos. es el trabajo de dilatación que luego se lo tengo que restar acá, al trabajo total. ¿Por qué? Porque el gas va a hacer el trabajo de mover el pistón, pero el pistón va a hacer el trabajo de correr el aire. En este ejemplo muy burdo que te estoy poniendo, ¿no? Pero bueno, Sí, vale para que me entiendan. Entonces le tengo que restar por ese trabajo que no va a redituarle la máquina. No lo vas a ver en el eje de la máquina. ¿Por qué? Porque el pistón está empujando el aire. ¿Mm? En ese perfecto. pequeño diferencial de B, pero si lo multiplicas, vas a ver y lo integras, que es un trabajo considerable, ¿no? Es un trabajo considerable. ¿Y qué es el trabajo útil elemental máximo? Elemental. Ujú. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, era eso. Muchas gracias. No, por favor, ¿alguna otra duda? Yo lo que quiero que entiendan bien, es muy útil el tema de exergía, sobre todo cuando se busca la eficiencia energética de los sistemas de ingeniería. Y se hace un balance exergético, ya vamos a ver cómo. Ah, eso es otra cosa, tengo que verlo, no me terminaron de mandar los grupos. Sí tengo uno que me mandó, pero no todo. ¿Ya conformaron los grupos? Bueno, ya lo vemos Sí, para... profe. Bien, bueno, ¿Se ya lo lo vemos. envío por escrito Sí, ahora? sí, me A mandaron, ver. algunos me mandaron. Entonces, bueno, no habiendo otra duda, detengo para no hacer muy extensa la clase, ¿sí?